Hello, and welcome to our educational video, Lupus Nephritis, What Nephrologists Want You to Know. I'm Annika Hazlitt, a member of the Board of Directors at Kaleidoscope Fighting Lupus, and your host. Today, we are fortunate to hear from Dr. Herman Hernandez. Dr. Hernandez is a practicing nephrologist and director at El Paso Kidney Specialists. He is also a clinical associate professor of internal medicine at Texas Tech University Health Science Center. Due to overwhelming demand, Dr. Hernandez will present an overview of the symptoms, diagnosis, and treatment options for those living with lupus nephritis in the Spanish language. Before we hear from Dr. Hernandez, we would like to thank our presenting sponsor, Aurinia Pharmaceuticals, for their generous support in making this event possible. We also thank our community sponsors, the Northwest Kidney Council, 7 Minute Cinemas, and Blue Eyed Crow Studio. Now, let's hear from Dr. Hernandez. Muchas gracias por introducirme. De nuevo, yo soy el Dr. Germán Hernández. Soy un nefrólogo en la ciudad de El Paso, Texas. He sido nefrólogo por los últimos 19 años. Y como nefrólogo aquí en El Paso, Texas, cuido de una gran proporción de pacientes con lupus, la mayoría de origen latinoamericano, ya sean nacidos en otros países, en México o aquí mismo en Estados Unidos. El día de hoy quisiera platicar con ustedes sobre la nefritis lúpica, qué es lo que es la nefritis lúpica y cuando uno como paciente va a tener su cita o su visita con el nefrólogo, cuáles son las cosas en las que tenemos que pensar, qué cosas tener en mente antes de la cita con el nefrólogo y cómo prepararse para ver al nefrólogo y tener una cita más productiva, y así también para que ustedes sepan un poco más sobre qué es lo que pueden tener de expectativas con esa visita. Bueno, empezamos con qué es la nefritis lúpica. Lupus en sí es una enfermedad autoinmune, donde el cuerpo, desgraciadamente, está bajo un ataque del mismo sistema inmunológico que normalmente nos protege contra infecciones. El problema es que en la enfermedad de lupus en general, el sistema inmunológico o nuestro sistema de defensas, en vez de solo enfocarse en organismos foráneos como bacterias, viruses o tumores, por ejemplo, no reconoce a nuestro cuerpo como nuestro propio cuerpo y entonces empieza a atacar nuestros propios tejidos. Entonces, en la lupus en general puede haber artritis, puede afectar a cualquier tipo de órgano, desde el pelo de la cabeza hasta los pies. Pero como en un 40 o 50% de pacientes con lupus se les puede desarrollar lo que se llama la nefritis lúpica, en la cual el sistema inmunológico también está atacando a los riñones. Los riñones son dos órganos que tenemos que se dedican a la limpieza de la sangre, para así poder sacar las impurezas o las toxinas de la sangre y desecharlas en la orina. También tiene muchas otras funciones endocrinológicas, tiene muchas funciones en cuanto al balance del pH, del ácido en la sangre y en el cuerpo. Tiene mucho que ver también con la salud de los huesos, con la salud de nuestra sangre. También tiene que ver mucho con la prevención de la anemia. Entonces los riñones hacen muchas funciones, pero en sí la manera más simple de ponerlo es que los riñones funcionan como un filtro para limpiar la sangre. Entonces, ¿qué pasa? Que de un 45 a un 50% de pacientes con lupus pueden desarrollar la nefritis lúpica, en la cual el sistema inmunológico ataca a los riñones y causa inflamación. Esta inflamación, después de mucho tiempo, si no se llega a controlar, puede dañar el tejido de los riñones de manera crónica, de manera ya permanente. Entonces, si uno tiene
nefritis lúpica y no se diagnostica de manera temprana y no se empieza un tratamiento de manera temprana, existe el riesgo de que ese daño de los riñones continúe y puede ser que, por ejemplo, hay estadísticas que nos dicen que después de 15 años de un diagnóstico de nefritis lúpica, como hasta una tercera parte de los pacientes pueden llegar a desarrollar fallo renal, en el cual se puede requerir ya sea hemodiálisis, diálisis peritoneal o un trasplante para poder reemplazar las funciones que ya no existen por lo del fallo renal. Entonces es muy importante tratar de llegar a un diagnóstico de manera temprana en la nefritis lúpica para así poder establecer un tratamiento adecuado para prevenir que a largo plazo exista un daño permanente. Bueno, el problema con el diagnóstico de nefritis lúpica es que muchas veces los pacientes no necesariamente tienen síntomas, sino que se puede hacer el diagnóstico solo si se hacen exámenes, por ejemplo, de orina, buscando a ver si hay sangre en la orina que no debería estar ahí, que muchas veces la sangre no se puede ver así con el propio ojo, sino bajo el microscopio. O también hacer un examen para ver si la barrera que divide el compartimiento de la sangre y el compartimiento de la orina, para ver si esa barrera tiene un defecto y hay alguna fuga de proteína del lado de la sangre al lado de la orina, donde no debería de estar. Entonces, es importante que si un paciente ya tiene lupus y está viendo a su reumatólogo o a su médico primario o a su internista, es importante que se les haga exámenes de orina para ver si no están desechando sangre que no debería estar ahí o proteína que no debería estar en la orina. El otro examen que es muy importante es un examen de sangre en el cual se puede medir la función de los riñones en cuanto a la limpieza de la sangre. Ese es un examen de creatinina sérica, que en inglés se llama creatinine. Y con ese nivel de creatinina sérica se puede estimar la tasa de filtración glomerular para ver si la función de la limpieza de los riñones está funcionando de manera adecuada. Entonces, esos son los dos primeros exámenes que se pueden hacer para ver si un paciente que ya tiene lupus tiene de hecho involucramiento de los riñones con nefritis lúpica. Pero para hacer un diagnóstico preciso de nefritis lúpica, se necesita hacer una biopsia renal, porque hay muchas otras causas de proteína en la orina y de sangre en la orina que no necesariamente son a raíz de nefritis lúpica. Entonces, ya que se establece que un paciente con lupus tiene sangre en la orina o tiene niveles altos de proteína en la orina, se puede pedir una biopsia renal. La biopsia renal normalmente la hacemos nosotros los nefrólogos o mandamos a hacerla con un radiólogo. A veces los reumatólogos directamente pueden también pedir la biopsia renal. En la biopsia renal se toman unos 3 pedazos muy chiquitos del riñón, de uno de los 2 riñones, normalmente el riñón izquierdo, y ese tejido se le manda al patólogo para que la patóloga estudie el tejido renal, le haga varias tinciones especiales para poder estudiar la estructura de los riñones y ver si está siendo afectado por inflamación, por ataque del sistema inmunológico. Y hay 6 diferentes clases de nefritis lúpica, desde la más mínima, que sería la clase 1, luego clase 2, y las más severas son las clases 3 y 4. También existe la clase 5 y ya la más avanzada, en la cual ya realmente todo el tejido del riñón es casi pura cicatriz que no se puede realmente sanar, es la clase 6. Entonces es muy importante tener la biopsia porque el tipo de clase de nefritis lúpica dicta qué tipo de tratamiento va a recibir el paciente. Y es importante establecer esto porque
todos los tratamientos que tenemos para disminuir la inflamación que está causando el sistema inmunológico, todos tienen efectos secundarios. Por ejemplo, uno de los tratamientos que usamos son los corticosteroides. Típicamente usamos una medicina oral que se llama prednisona. Es una medicina que baja la inflamación del sistema inmunológico, pero también trae consecuencias de efectos secundarios si es que no se manejan las dosificaciones de manera adecuada, y pueden causar problemas de huesos, problemas de diabetes, problemas de hipertensión, problemas de cataratas, problemas de colesterol. Entonces, es necesario determinar cuáles pacientes con cuáles tipos de clase de nefritis lúpica van a necesitar tratamiento, porque como les menciono, todos los tratamientos tienen efectos secundarios y no queremos darle tratamiento a un paciente que realmente no lo requiere por los efectos secundarios y darle tratamiento a los que sí lo requieren para así disminuir sus probabilidades de que después desarrollen un daño crónico o un daño más severo en los riñones que pudiera llegar a necesitar diálisis o trasplante en el futuro. Entonces, muchas veces, como les decía, los pacientes no tienen síntomas. Los que sí llegan a tener síntomas pueden ser presión alta, hinchazón ya sea de las piernas, las manos o la cara por retención de sodio y retención de líquidos. O a veces también se puede ver se puede ver sangre en la orina, o se puede ver que la orina está saliendo de un color muy oscuro, casi como café. También puede ser que el paciente no tenga ningún tipo de síntoma. Entonces, si hay un paciente que ya tiene lupus y no tiene síntomas, es importante, como ya mencioné anteriormente, hacerle los exámenes de la orina y de la sangre para darnos así cuenta si existe la posibilidad de nefritis lúpica, aunque el paciente no tenga síntomas. Ahora, hay ciertos grupos de poblaciones que tienen un más alto riesgo de nefritis lúpica comparado a otros grupos. Por ejemplo, en Estados Unidos existe una prevalencia más alta de nefritis lúpica, por ejemplo, que en Europa. Y dentro de los Estados Unidos, comunidades minoritarias como pacientes negros, pacientes latinos, pacientes de origen asiático, tienen un más alto nivel o una prevalencia y una incidencia más alta del desarrollo de nefritis lúpica. También los pacientes negros y los pacientes latinos llegan a presentarse clínicamente con un estadio o una clase de nefritis lúpica más avanzada. Y cabe recalcar que los pacientes que tienen nefritis lúpica tienen un riesgo mucho más alto de desarrollar falla renal comparado a los pacientes que solo tienen lupus sin nefritis lúpica. Tienen un riesgo más alto, de por lo menos 45 veces más alto. Y también existe un riesgo más alto, 3 veces más alto, si un paciente tiene nefritis lúpica, tiene un riesgo de muerte prematura 3 veces más alto que los pacientes que tienen lupus sin la nefritis lúpica. Entonces, por eso es muy importante tratar de hacer este diagnóstico de nefritis lúpica de manera temprana, para así identificarlo tempranamente y darle tratamiento a los que lo requieran. Ahora, cuando uno como paciente con lupus va a ver al nefrólogo o al reumatólogo, es importante preguntar si ya se han hecho los exámenes de orina, buscando sangre en la orina, los exámenes de proteína en la orina y también el examen de la creatinina sérica para ver cómo va la función de los riñones. Muchas veces el examen de la proteína en la orina se puede hacer de una muestra sola, por ejemplo, la muestra de orina de la mañana. Pero muchas veces puede haber casos en los cuales es mejor colectar la orina de 24 horas. Y si el nefrólogo, el reumatólogo, el internista o el médico familiar les ordena el examen de orina de 24 horas, es importante saber
cómo se debe recolectar esta muestra. Por ejemplo, al momento de despertarse, digamos a las 7 de la mañana, la vejiga va a contener orina que se produjo por los riñones antes de las 7. Entonces, al momento de despertarse a las 7, se tiene que vaciar la vejiga y no colectar esa orina, sino después de las 7, cada vez que va uno al baño, se tiene que recolectar esa orina en el recipiente que se les va a dar. Y, por ejemplo, si se despierta en la noche a orinar, también es importante recolectar esa orina. Y ya al siguiente día, a las 7 de la mañana, la vejiga va a tener orina que se produjo antes de las 7. Esa orina se tiene que colectar. Entonces vacía uno la vejiga, se colecta en el contenedor y ya se entrega ese contenedor al laboratorio. Eso es para hacer el examen de 24 horas. Ahora, para hacerse la biopsia es importante no tomar ningún tipo de anticoagulante, porque la biopsia renal lleva el riesgo de que pueda sangrar, porque el riñón realmente es una colección de varios vasos vasculares muy pequeños, arterias pequeñas y venas pequeñas. Entonces, en el momento que se hace la biopsia, existe el riesgo de que pueda haber una hemorragia o un sangramiento. Entonces es importante no tomar ningún tipo de anticoagulante, nada de aspirina, nada de antiinflamatorios como lo que viene siendo el ibuprofeno, la indometacina, de ese tipo de medicamentos. También es importante que si por alguna razón ya el paciente está tomando un anticoagulante, por ejemplo, warfarina o algún otro tipo de anticoagulante, que exista esa plática con el médico para saber cuándo se tiene que detener ese medicamento. Para hacer la biopsia renal, el paciente tiene que estar acostado sobre su abdomen y el doctor o el médico que va a hacer el procedimiento busca el riñón, normalmente el riñón izquierdo, por medio de un ultrasonido y se esteriliza la piel, se le coloca anestesia local y bajo la guía de un ultrasonido se coloca la aguja de la biopsia y el paciente se le va a dar instrucciones de cómo respirar, porque cada vez que nosotros respiramos los riñones se mueven, se deslizan arriba y abajo. Entonces es importante que el médico que está haciendo la biopsia le indique al paciente cuándo dejar de respirar para que se pueda tomar la biopsia. Esto se hace como unas 3 o 4 veces para obtener los tejidos del riñón y después de la biopsia se vuelve a acostar el paciente sobre su espalda y tiene que tomar reposo en cama por unas 3 o 4 horas para así reducir el riesgo de que el paciente llegara a sangrar. Después de eso se le puede checar la sangre para asegurarnos de que no haya habido una hemorragia y se puede el paciente normalmente ir a su casa con restricciones en cuanto a no levantar nada pesado por 2 semanas, no tomar nada de aspirina, nada de antiinflamatorios y nada de anticoagulantes. Ya después se le hará una cita para poder discutir los resultados de la biopsia y así determinar si existe la nefritis lúpica y qué tipo de tratamiento se va a llevar a cabo. Es muy importante cuando ya se empieza el tratamiento que los pacientes lo tomen exactamente como está prescrito, para así reducir las posibilidades de que no vaya a funcionar el tratamiento. O sea, realmente tomarlo como debe ser tomado. Muchas veces es oral, a veces pueden ser inyecciones, ya sean endovenosas o subcutáneas. Entonces es muy importante seguir las instrucciones médicas y mantener el tratamiento como debe ser, para así incrementar las posibilidades de que exista una mejoría clínica. Normalmente los niveles que estamos monitoreando son los niveles de proteína en la orina. Entonces normalmente
queremos que baje el nivel de proteína en la orina por lo menos un 25% a los 3 meses y después de eso por lo menos 50% a los 6 meses y queremos que baje por lo menos a menos de 500 miligramos al año de tratamiento. Porque entre más se pueda bajar el nivel de proteína en la orina, eso se refleja como menos inflamación y menos daño en los riñones. Hablamos ya un poco sobre los efectos secundarios de los corticosteroides, especialmente la prednisona, y por eso es muy importante monitorear los niveles de proteína, porque en cuanto empiezan a bajar, se puede reducir la dosis de la prednisona y así también reducir los efectos secundarios que vienen con eso. Es muy, muy importante, como les mencioné, que se mantengan en el tratamiento prescrito y también es importante obtener consejería de otros pacientes que ya han pasado por lo mismo que ustedes están pasando y esto se puede conseguir por muchos grupos de apoyo de lupus y también, por ejemplo, en el sitio de internet que está patrocinando este video. Pues les quiero agradecer su atención sobre este tema de la nefritis lúpica. Les recomiendo que pregunten a su médico, a su nefrólogo, a su reumatólogo, si ya han checado a ver si tienen sangre en la orina, si ya han checado a ver si tienen proteína en la orina, si ya le han checado el nivel de creatinina sérica, para así saber qué tan sanos están sus riñones y así saber si están en riesgo de desarrollar la nefritis lúpica o no. Muchísimas gracias por su atención. Thank you for that great information, Dr. Hernandez. This brings us to the end of our symposium. Lupus nephritis, what nephrologists want you to know. Again, we thank our presenting sponsor, Aurinia Pharmaceuticals, as well as the Northwest Kidney Council, 7 Minute Cinemas, and Blue Eyed Crow Studio for their sponsorship of this program. And finally, we thank you for watching. We encourage you to visit our website, kaleidoscopefightinglupus.org, and follow our social media platforms for the latest lupus news, program information, award-winning blog articles, and much more. Thanks for spending time with us, and remember, you are not alone. I'm Annika Hazlitt for Kaleidoscope Fighting Lupus. Please take care.